Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo a un super nutricionista, el licenciado Juan Carlos Moy Urbano. El día de hoy con él vamos a hablar sobre las calorías. Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? ¿Qué tal? Cuéntanos cómo te sientes, cómo estás. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches para todos. Bien, tranquilo, aunque esta etapa de la coyuntura, tú sabes que nos está afectando a todos, ¿no? Sí, Pero dentro de lo que cabe, bien. así es, Juan Carlos. Mira, mi primera pregunta es, ¿cuántas calorías necesita el cuerpo humano para poder estar estable, por decirlo así, durante todo el día? A ver, mira, normalmente nosotros para determinar el requerimiento calórico, que es lo que nosotros calculamos en una persona, son muchos factores en sí a considerar, ¿de acuerdo? Ahora, si hablamos de un rango estándar, un rango normal, por decirlo así, eso va a depender, por ejemplo, en sí de cada tipo de persona, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que son de otros continentes, hay normas europeas, por ejemplo, ¿no? Que establecen requerimientos diferentes para las personas. Una persona al menos de Sudamérica, o en este caso de Perú, en este caso para nuestra población, estaría bordeando quizás un requerimiento normal de 2000 calorías, 1900 calorías aproximadamente, ¿no? Aproximadamente, hablando de un rango normal. Ahora, si es una persona quizás que realiza algún tipo de actividad física demandante, eso puede hacer que su cantidad de calorías sea mayor, propio de la actividad que esa persona pueda realizar, ¿no? Claro, ¿y qué Una persona pasaría, que trabaja sería, dime. disculpa, qué pasaría en el caso de que yo no consuma las calorías necesarias que necesito? ¿Qué pasaría durante el día? ¿Estuviera con con el mismo físico, con las mismas ganas de repente de hacer mis actividades? No, normalmente cuando una persona se excede, por ejemplo, en la cantidad de calorías que consume, lo primero que va a pasar es que va a incrementar su peso, ¿verdad? Porque va a consumir más energía de las que va a gastar. Ahora, en el caso opuesto, si una persona consume menos energía de las que requiere, obviamente va a empezar a perder peso, ¿no? Pero acá hay que separar dos cosas bien en particulares. Una cosa es que una persona pierda peso y otra situación es que una persona pierda grasa o pierda músculo, ¿no? Por lo general, si uno no cubre sus requerimientos, corre el riesgo de perder a veces masa muscular, que es lo que principalmente el cuerpo cataboliza, por decirlo así, cuando uno no cubre su necesidad. Uh-huh. ¿Y cómo puedo saber o cómo puedo calcular las calorías que necesito ingerir durante el día? Bueno, la estimación en este caso del requerimiento calórico en sí está a cargo de un profesional, ¿no? En este caso el nutricionista, o en este caso los nutricionistas, lo que nosotros usamos para estimar estas calorías está en base de una ecuación que es la ecuación de Harris-Benedict, que es lo que nosotros conocemos y manejamos, que consta de algunas variables, ¿no? Dependiendo de cada persona. Está el peso, está la talla, está la edad, ¿no? Y está el sexo, por ejemplo, ¿no? Obviamente un varón va a requerir en algunas ocasiones más calorías que una mujer, ¿no? Propio de la estatura, propio de la edad, propio del peso, ¿no? Y a ello se le considera también el factor de actividad física, pues, ¿no? Como lo había mencionado antes, no requiere, por ejemplo, las mismas calorías, de repente una persona que trabaja en una oficina, ¿no? Sus 8 horas de repente sentados, a las mismas calorías que pueda requerir un deportista, un futbolista, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Son diferentes situaciones y por ende también diferentes requerimientos. Hablando un poquito sobre los postres, sobre los antojitos saludables, eh, ¿tú qué tipo de endulzante natural me recomendarías para reemplazarlo a cambio del azúcar?
en los postres, ¿no? En los postres, a cambio del azúcar. Ya. Normalmente, la alternativa quizás más natural, ¿no? A diferencia quizás del azúcar blanca, sería usar de repente miel de abeja. Otra alternativa sería de repente usar panela, en algunos casos chancaca, ¿no? Hasta el azúcar rubia es una alternativa buena, ¿no? Hay que tener en consideración, por ejemplo, que en sí el aporte de calorías es similar, ¿no? El aporte de calorías es similar. La diferencia en sí va a radicar en el procesamiento, ¿no? En este caso del endulzante, y en el contenido de algunos nutrientes, por ejemplo. Porque la miel de abeja, a diferencia del azúcar, si bien es cierto, aportan la misma cantidad de calorías, de repente por medida, la miel de abeja te puede aportar otros beneficios, te puede brindar antioxidantes, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso vendría a ser una alternativa quizás más saludable, más nutritiva para el cuerpo, ¿no? Más que nada por ello. He escuchado hablar sobre el Splenda. ¿Lo recomiendas? El Splenda como edulcorantes, ¿no? Uh-huh. A ver, hay que tener algo bien claro acá. El caso con los edulcorantes hay de dos tipos. ¿Ya? Están los edulcorantes artificiales y están los edulcorantes, por ejemplo, que provienen de alguna fuente vegetal, como es en el caso de la stevia, ¿no? En los edulcorantes artificiales a veces podemos tener el aspartamo, la sacarina, por ejemplo, ¿no? Los edulcorantes artificiales, por ejemplo, cuando uno los consume en exceso, puede también generar algún tipo de problema a nivel de la microbiota, es decir, a nivel del intestino grueso, ¿no? Porque el intestino grueso en sí, cuando llegan estos componentes, porque van a llegar completos al intestino grueso, porque justamente esa es la finalidad de un edulcorante, que el cuerpo no lo pueda asimilar en el tránsito del tracto digestivo para que no te aporte calorías. Entonces, en este tramo del intestino grueso, puede llegar a generar algún tipo de complicación, ¿no? Es decir, tu microbiota de repente en este intento de digerir va a terminar formando algunos componentes que en un proceso normal no aparecen, ¿no? Y a veces algunos se consideran cancerígenos inclusive, ¿no? Pero como te digo, todo en sí va a depender de la cantidad, ¿no? En este caso la stevia es una buena alternativa. El Splenda es lo que tú me mencionabas, ¿no? Sí. Siempre y cuando el uso sea moderado en algunas condiciones solamente particulares, podría ser una alternativa, ¿no? Como te digo. En este caso, quizás si es una persona que de repente está acostumbrada a usar o a consumir de repente algunos alimentos dulces, quizás porque le resulta agradable, de repente sería una mejor alternativa quizás que usar inclusive miel de abeja o el mismo azúcar rubia, siempre y cuando se midan las cantidades. Ok. Te escuché hablar sobre el azúcar rubia. ¿Qué diferencia hay de el azúcar rubia con el azúcar blanca? Es el procesamiento. El azúcar, por ejemplo, que es blanca, viene a ser el azúcar rubia procesada, ¿no? Entonces, a mayor procesamiento, obviamente es menos recomendable. Mientras un alimento esté menos procesado, es más recomendable para el cuerpo. Ok, ¿no? Entonces en todo caso nos recomendarías, por decirlo así, el azúcar rubia. Mira, primera alternativa, miel de abeja. Segunda alternativa, panela. Tercera alternativa, de repente chancaca. Ahora, si son de repente alimentos a los cuales uno no tiene acceso, bueno, tienes el azúcar rubia y como última alternativa quizás el azúcar blanco, ¿no? Mientras tú controles las cantidades que vas a consumir, no tendría por qué haber mayor complicación. Ok. ¿Qué postres tú recomendarías para las personas que sufren de diabetes? Para las personas que sufren de diabetes, a ver, cuando una persona tiene diabetes hay dos circunstancias: que la diabetes esté controlada
o que la diabetes no esté controlada, ¿no? Si la diabetes está controlada, entonces los niveles de glucosa se mantienen estables, ¿no? Entonces el consumo de postres medidos, cantidades apropiadas, no tendría por qué haber ningún problema en esos picos de glucosa y no debería de haber mayor complicación. Pero si la persona con diabetes no está controlada porque sus rangos de glucosa se elevan, se duplican o triplican, entonces en este caso no hay postres que digamos que sean muy recomendables para ellos, ¿no? Porque ten en cuenta que en sí los cuadros de diabetes es por problemas justamente en el aprovechamiento de este azúcar, ¿no? Su cuerpo no lo asimila de manera apropiada, ¿no? Entonces, lo primero que se podría hacer de repente, como te menciono, una persona que tenga diabetes y que no está controlada, lo primero sería controlar esa diabetes y después de repente recomendar algún tipo de postre, que podría ser los mismos postres que nosotros quizás consumimos, ¿no? Pero siempre y cuando controlemos la cantidad. Normalmente una persona, por ejemplo, cuando consume una mazamorra morada, por ejemplo, algunos consumen una ración de 300 gramos, 350 gramos, ¿no? Entonces, para la persona diabética, eso debería reducirse a la mitad, ¿no? Estaríamos hablando de una ración de 150 gramos o menos de repente, ¿no? Todo va a depender de cómo estén sus controles. Para una persona que tiene la diabetes controlada, ¿cada cuánto tiempo tú le recomendarías que de repente pruebe algún postre? Una persona con diabetes controlada podría inclusive consumir una vez a la semana, ¿no? Hasta de repente una vez cada 2 semanas, dependiendo qué tan bueno sea el hábito alimentario de esa persona, ¿no? Porque justamente si la persona tiene diabetes es porque el tema del hábito alimentario no se ha corregido bien o no se ha practicado bien, ¿no? Entonces siempre va de la mano orientación, en este caso para la formación de hábitos alimentarios y después la incorporación de algunos alimentos, ¿no? Más que nada por ahí. Tengo una última pregunta. Más que todo creo que es una duda. Yo escuché que, o bueno, en todo caso sería, ¿cuál es el peso ideal para una persona? Escuché que tenía mucho que ver con la talla. ¿Es cierto eso? Sí, porque uno de los indicadores que a veces se suelen usar mucho es el índice de masa corporal, por ejemplo, ¿no? Que es una relación entre estatura y peso, ¿no? Entonces por eso hay algunas tablas que se han estado realizando a nivel de la Organización Mundial de la Salud, donde se indican pesos referenciales de acuerdo a la estatura de una persona, ¿no? Entonces, de por sí se habla mucho siempre del peso ideal en base a la talla, porque en sí guardan cierto grado de relación. Ojo que no es excluyente, ¿no? Pero sí hay cierta relación, cierta veracidad de que una persona puede tener un peso determinado dependiendo de su talla. Por ejemplo, una persona que tenga 1,65 m estaría cursando de repente como un peso ideal, unos 65, 64 kilos, ¿no? Eso solamente hablando de peso, ¿no? Como una medida referencial, para que lo tengas en cuenta. Ok, Juan Carlos, muchas gracias por la entrevista. Y nada, solo quiero agradecerte por tener paciencia, por esperarme, y espero que de alguna u otra manera la hayamos pasado bien. ¿Algo más que tengas por decir? Muchas gracias. No, al contrario, gracias por dedicarle este espacio a los nutricionistas, ¿no? A veces no se nos considera mucho como parte del equipo multidisciplinario en la actualidad, ¿no? Entonces siempre se agradece la valoración que nos puedan dar ustedes a nosotros, ¿no? A comparación de otras carreras, los nutricionistas somos poquitos porque es una carrera bastante joven, ¿no? Entonces siempre se va a agradecer eso, ¿no? 1000 gracias de parte mía y bueno, espero que también haya podido ser entendible, ¿no? Cómo he tratado de
de responder a tus preguntas. Gracias Sí, por el tiempo. sí, muchas gracias a ti, Juan Carlos.